¿Qué tal? Los saluda Javier Arguedas con un repaso de algunas de las informaciones más destacadas de esta semana, un pequeño proyecto personal que me alegra mucho compartir con ustedes a partir del día de hoy. Vamos entonces directo a las noticias, a las informaciones más relevantes que podemos destacar en esta semana 18 del año 2020. Comenzamos con las, diría yo, peligrosas victorias sobre el coronavirus que han cantado ya algunos gobiernos como el de Nueva Zelanda y México. Vamos a repasar también algunas de las cifras específicamente en ese país. Después vamos a hablar de la crisis política en Brasil, la renuncia de ya dos ministros y los problemas para el presidente Jair Bolsonaro. También las críticas que ha tenido Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, por supuestas violaciones a los derechos humanos en las cárceles del país. Y finalmente terminamos con el confinamiento en Estados Unidos y las protestas ya al borde de tornarse violentas que se han dado en ese país por las personas que no quieren quedarse ya en casa. Muchos temas que tratar, entonces vamos a comenzar con esas victorias sobre el coronavirus que al principio de la semana dieron de qué hablar, sobre todo el caso de Nueva Zelanda, donde el gobierno en esencia dijo que había eliminado el coronavirus, esto a raíz de la baja cifra ya de contagios y de muertes que ha provocado la pandemia en ese país. Y sin embargo, hay que tomar en cuenta que la Organización Mundial de la Salud y muchísimas otras entidades de la comunidad científica han resaltado una y otra vez que este tipo de llamados son bastante peligrosos porque dan, primero que nada, una falsa sensación de un retorno a la normalidad. Justamente en Nueva Zelanda se eliminaron ya muchas de las medidas de confinamiento. El gobierno ha sido bastante exitoso, eso es cierto, en el manejo de los casos, pero está muy claro que aquí nadie puede cantar una victoria todavía sobre el coronavirus, sino hasta que haya una vacuna, y una vacuna no solamente que exista para aquellos que pueden pagarla, sino una vacuna que sea accesible para prácticamente toda la población de un país. Es ahí cuando se puede realmente cantar victoria sobre el coronavirus. Por eso, bastantes críticas a este pronunciamiento del gobierno de Nueva Zelanda. También vimos un caso parecido en México, donde ahí fue esta vez el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien salió a decir que han podido domar el COVID-19. El gobierno de México, recordemos, ha sido ampliamente criticado, sobre todo al principio de la pandemia, por no haber implementado medidas de confinamiento desde un inicio. Ellos hablaban de una fase 1, luego de una fase 2, en la que pues, había más o menos necesidad de implementar medidas de distanciamiento y de confinamiento. De manera que muchos dicen que eso fue tiempo valioso que perdió el gobierno mexicano. Ahora ya tienen medidas de confinamiento, pero los casos no son necesariamente tan alentadores. Es cierto que el nivel de contagios en México es bastante bajo. Si vemos algunas de las cifras, por ejemplo, podemos darnos cuenta de que en comparación con Perú, el segundo país más afectado de la región, que tiene 36.976 casos, ahí estaríamos hablando de unos 112 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en México esa cifra es mucho más baja, serían unos 15 casos por cada 100.000 habitantes, tomando en cuenta que el país en estos momentos tendría 19.224 casos. Y sin embargo, estas cifras son difíciles de analizar porque dependen de un montón de factores que todavía no sabemos a ciencia cierta. No sabemos qué tantas pruebas está haciendo el país. Hay algunos que cuestionan las cifras que está presentando el gobierno mexicano, sobre todo cuando escuchamos noticias como que hay hospitales que ya están anunciando que están saturados y que no pueden recibir más pacientes de coronavirus. Y si vemos, por ejemplo, la cifra de muertes, esa es mucho más difícil de manipular o de ocultar. Ahí, por ejemplo, en el caso de Perú, tendríamos un 2,8% de tasa de mortalidad en relación con los casos, mientras que en México esa tasa es muchísimo más alta, un 9,6%. Así que hablar de que se está domando el coronavirus o de que México es uno de los países que mejor han manejado esta pandemia va y seguirá siendo bastante criticado porque todavía es demasiado temprano y no han terminado todavía los casos en México. Al contrario, las curvas de contagio van todavía al alza. Así que eso hay que analizarlo, pero siempre con mucha precaución cuando hablamos de estos números. Bueno, Brasil es un país que nos tiene ya acostumbrados a escándalos políticos y a crisis. En este caso, había parecido hasta el momento que Jair Bolsonaro, el presidente, había logrado finalmente traer orden a Brasil por lo menos un tiempo, pero parece que ese orden o ese gobierno en todo caso se está fragmentando y que estamos entrando en Brasil en una nueva crisis política, algo que se debe a las renuncias que ha habido de cada vez más ministros. La noticia que ya había ocurrido anteriormente era la renuncia del ministro de Salud, que había decidido dejar su puesto por los encontronazos con el presidente en materia de las medidas que son necesarias para contener la crisis de coronavirus.
El presidente, lo sabemos, lo ha llamado una gripecita, considera que es ridículo, absurdo, que no hay necesidad de establecer ningún tipo de medida. Entonces eso llevó a la renuncia del ministro de Salud. Ahora, esta semana, vimos la renuncia de uno de los principales ministros, que es el ministro de Justicia, Sergio Moro. Renunció a raíz de la intención y de la acción del presidente de reemplazar al jefe de la policía. Se dice que la razón por la que quiso reemplazar al jefe de la policía es que están siendo investigados sus hijos por varias actividades ilegales, entre otras una especie de extorsiones o presiones a posibles rivales políticos de Jair Bolsonaro. Independientemente de si es cierto o no, el caso es que Sergio Moro consideró que esto era una injerencia del presidente en el sistema judicial, decidió por ende renunciar y dejarlo solo. Jair Bolsonaro no solamente quiso nombrar a un nuevo miembro o a un nuevo jefe de la policía, sino por supuesto también a un nuevo ministro de Justicia, así que tenemos un nuevo ministro de Justicia en Brasil. Se trata de un pastor evangélico, por supuesto bastante cercano a Jair Bolsonaro, abogado también, pero que tiene un perfil muchísimo más bajo que el perfil de Sergio Moro. Para los que quizá no lo recuerdan, Sergio Moro había sido el ministro de Justicia de Brasil que llevó uno de los escándalos de corrupción más grandes que ha conocido el país y quizá el mundo, la operación Lava Jato o lavado de autos, donde se desmantelaron redes de corrupción que afectaron a prácticamente toda la clase política de Brasil y que, entre otras cosas, llevaron pues, a los arrestos, a los encarcelamientos y también a la destitución de altos poderes del país, incluyendo también a la expresidenta Dilma Rousseff. De manera que con Sergio Moro, ya no siendo parte del sistema judicial, por lo menos por el momento, Brasil pierde en realidad a una de las figuras más importantes en la lucha contra la corrupción. La pregunta es hasta qué punto esto responde a posibles implicaciones judiciales que tenga el presidente actual y qué tanto puede Jair Bolsonaro sostener ese control que aparentemente quiere tener sobre el sistema judicial. Así que probablemente vamos a ver muchísimo más conflicto, muchísimos más problemas en Brasil, aunado también a los crecientes casos de coronavirus y a las muertes que desde ya pues afectan a Brasil más que a cualquier otro país en América Latina. Bien, el otro tema del que quería hablarles es el tema de Nayib Bukele en El Salvador, que ha dado también muchísimo de qué hablar. Nayib Bukele es un presidente altamente popular, con muy buenos niveles de aprobación entre la población, incluso ahora todavía, pero que ha sido cuestionado ya en varias ocasiones, incluso antes de la noticia que se dio esta semana, por su respeto de la institucionalidad del país, podríamos decirlo así. Nayib Bukele, incluso antes de que comenzara esta pandemia, ya había tenido sus encontronazos con el Parlamento por ciertas medidas que quería implementar. Desde que inició la pandemia, por una parte, se considera que el manejo de la crisis fue bastante efectivo, en el sentido de que Nayib Bukele mandó a cerrar rápidamente las fronteras del país, implementó también medidas de distanciamiento de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero esas medidas fueron quizá demasiado extremas, por ejemplo, con encarcelamientos o por lo menos arrestos automáticos para cualquier persona que violara por alguna razón u otra el confinamiento. Esto también dio pie a algunas denuncias de maltratos en esas operaciones o en esos arrestos. Y ahora, independientemente del tema del coronavirus, se dio otro aspecto fundamental. Cuando Nayib Bukele llegó al poder, el nivel de asesinatos violentos en El Salvador se redujo drásticamente, con mucha rapidez. Por supuesto, el gobierno aduce que eso es un efecto, una consecuencia de una efectiva estrategia de seguridad, pero hay quienes también cuestionan si no se dio más bien un pacto entre Nayib Bukele y las maras, las pandillas en El Salvador, responsables por una gran cantidad de estos asesinatos violentos, y que pues en esencia habrían recibido algún otro tipo de beneficio, quizá algún tipo de impunidad para otro tipo de crímenes como extorsiones. Eso está siendo investigado independientemente de si es cierto o no. Lo que sí pasó definitivamente fue que en el fin de semana anterior al de esta semana hubo un repunte sorpresivo y muy rápido también en la cantidad de homicidios violentos en El Salvador.
también responsabilizados, por lo menos eso es lo que se reporta, como un tipo de crimen realizado por las maras. Entonces ahí es donde hay una pregunta grande si es que hay algún tipo de conflicto o se acabó el pacto que podría haber habido entre el gobierno y las maras. La reacción de Nayib Bukele fue bastante drástica. Eso implicó un recrudecimiento de las medidas de los pandilleros que están encerrados en las cárceles de El Salvador. En varios sentidos, uno simplemente la medida, las fotografías que circularon sobre la forma en la que son tratados, pues escandalizaron a los defensores de derechos humanos. Entre otras medidas, se les impide ver la luz del día, algo que en esencia se puede considerar ya al margen de la tortura. Y por otra parte, también bastante preocupante es que se mezclaron miembros de pandillas dentro de las cárceles. Hasta el momento se separaban por pandillas, simplemente para evitar, lógicamente, la cantidad de roces y de conflictos que pueden existir. Y pues eso ha generado enorme preocupación, sobre todo entre los defensores de los derechos humanos, que acusan a Nayib Bukele no solamente de pues, este recrudecimiento de las medidas, sino de hacerlo sin el proceso, sin una autorización, simplemente pasándose por encima, por ejemplo, el Parlamento del país. Entonces hay que mantener esto en la mira porque Nayib Bukele está enfrentando fuertes críticas a pesar de que parece que una parte significativa de la población de El Salvador en realidad no desaprueba estas medidas. Bien, y no podemos dejar de echar un vistazo hacia Estados Unidos, el país más afectado por esta pandemia, con más de 1 millón de casos ya y más de 60,000 muertes. Llama la atención por varias razones. Primero, porque las proyecciones que se hacen en Estados Unidos parece que cada vez son imprecisas y que cada vez es peor la situación de lo que el gobierno está tratando de presentar. El gobierno había hecho proyecciones, de hecho, en las que se hablaba de 60,000 casos de muertes hasta el mes de agosto. Y ahora estamos apenas terminando abril y ya están las 60,000 muertes. Y por otra parte, lo otro que llama mucho la atención es el enorme conflicto, digamos, político o social y político que se está dando en el país. Quizá bastante emblemático y preocupante fue el caso de las manifestaciones que se dieron en Michigan. Ahí hubo cientos de manifestantes que llegaron a los edificios de gobierno, el Capitolio, para exigir que se levantaran las medidas de confinamiento. El problema es que muchos de los manifestantes estaban armados. Y cuando ya estamos viendo personas armadas en edificios de gobierno por el levantamiento de una medida que en realidad todavía no necesariamente los afecta de forma existencial, como sí se da en los casos de América Latina, donde la gente literalmente no tiene que comer y por eso sale a las calles protestando para que le den ayuda, pues aquí se trata simplemente en esencia de defender las libertades. Y ahí es donde vemos que las libertades en Estados Unidos, que son un emblema, una insignia del país y definitivamente una ventaja en muchos aspectos, también pueden llegar a ser una desventaja. En este caso estamos viendo cómo simplemente chocan esas realidades, ese deseo de libertad por una parte y la necesidad de confrontar una crisis como la que se está viviendo en estos momentos, pues con medidas que necesariamente van a ser impopulares. Y ahí también estamos viendo ese pulso político entre el presidente y los gobernadores de los diferentes estados. Recordemos que hay una campaña electoral, que en noviembre se tendría que reelegir al presidente Trump o elegir en su defecto potencialmente a Joe Biden. Y en estos momentos los gobernadores están también jugándose su futuro político y tal vez no necesariamente priorizando el bienestar de la población, sino más bien ese futuro político. Entonces, parece que los gobernadores de los estados republicanos están apoyando al presidente Trump con medidas populares como el levantamiento de las medidas, a pesar de que la curva de contagios no ha terminado de aplanarse. Mientras que en los estados demócratas en general, los gobernadores tienen menos barreras o menos limitaciones para implementar medidas de confinamiento, pero con ello arriesgan que simplemente a la hora de hacer la elección presidencial, los estados republicanos van a tener pues gente más satisfecha, votantes más felices, mientras que los de los estados demócratas van a tener a personas que tuvieron que prescindir mucho más tiempo de sus libertades y también prescindir de sus negocios y de sus ingresos. Entonces, eso podría llegar a jugar o probablemente va a llegar a jugar un enorme rol en la elección presidencial de noviembre y por eso estamos viendo ya también muchas de las decisiones del presidente Trump dirigidas hacia satisfacer a sus votantes y a los grupos que lo apoyan, incluyendo por supuesto también a las iglesias cristianas. Bastante interesante entonces cómo se desarrolla eso, lamentable por supuesto que se dé a costa del bienestar y de la salud de cada vez más estadounidenses.
Bueno, y así llegamos al final de este primer repaso semanal. Espero que les haya gustado, espero que comenten, que me escriban, que me digan qué les pareció y espero que nos veamos también la próxima semana con un nuevo resumen de las noticias más destacadas. Soy Javier Arguedas, hasta la próxima, que la pasen bien.